Entonces, ¿qué retos o obstáculos ve usted para la implementación de este tipo de herramientas? También vale la pena decir, ¿dónde veo los problemas? ¿Dónde veo? Pero generalmente para una pyme hay menos problemas, porque para una empresa grande generalmente hay que pedir permiso, y para una empresa grande hay que ver si me autorizan, y si las políticas de la empresa, pero para una pyme usted toma las decisiones. Entonces los obstáculos de una pyme son mucho menos a la hora de usar inteligencia artificial. Los obstáculos son básicamente puestos por usted o por las limitaciones éticas que usted se dé. Hay un desarrollo exponencial de herramientas de inteligencia artificial generativa. Para todo lo que usted quiera hay una inteligencia artificial generativa. Para texto, para generar audio, para generar videos, para generar avatares. Búsquela. O sea, usted puede poner en Google inteligencia artificial generativa para generar raya, y ahí la va a encontrar. Pero mi objetivo de esta primera presentación es que usted le pierda el miedo y que entienda cómo funcionan los algoritmos generativos. Y que en el momento en que usted sepa usar ChatGPT o Gemini y sabe usar un modelo de lenguaje, básicamente eso es todo lo que necesita para saber usar otras herramientas, porque todas funcionan con un prompt, todas funcionan con aprendiendo el detalle de descripción que usted quiere ponerle. Dice Gary Kasparov que necesitamos mejores humanos y no menos tecnología. Vayamos perdiéndole el miedo a la tecnología, seamos mejores personas, usemos la inteligencia artificial para cosas buenas. Yo sé que hay gente que va a pensar que la inteligencia artificial viene a destruir, que nos viene a repasar, que hay que ver con cautela, pero al final de cuentas la realidad es más gris. Depende de un montón de cosas, depende del contexto social, del tiempo, de las necesidades. No todo es tan blanco y negro. Entonces, si usted quiere seguir hablando del tema, me pueden escribir rogelio@rdp.la. Este PDF va a llegar así, tal como lo están viendo, les va a llegar igual con todos los links, con todas las referencias. Este es un tema en el cual podemos seguir hablando mucho. Era un reto, para mí era un reto cómo hacerlo práctico y que les quede algo, pero yo sé que van a quedar muchas cosas y muchas preguntas, pero espero que por lo menos se les despierte la curiosidad de experimentar. Entonces, no sé, amigos del banco, si tenemos chance para preguntas o ya estamos. Bueno, ahí están, perfecto. ¿Cuál es la versión de ChatGPT más actualizada? Escuchaba que hay algunas que no están actualizadas. No, la que usted está usando aquí, Lisbeth, es la 4.0. Tanto la versión gratis como la versión no gratis es la misma. 4.0 y es la más actualizada y es la única que hay mientras usted esté usando la oficial de OpenAI, porque hay unas que usted baja de aplicaciones que no son las oficiales. Asegúrese que la aplicación que baja, si lo baja en aplicación, sea de OpenAI o que esté usando chatgpt.com directamente en la web, y va a usar siempre la última versión, mientras sea la versión 4.0. ¿Qué más? ¿Cuál es la aplicación que se usa para saber si usted usó ChatGPT en trabajo de investigación? Escuché que unos estudiantes perdieron la defensa de un trabajo. Sí. Ay. Es más, preguntémosle a ChatGPT porque no me acuerdo cuál. Hay varias. Entonces, ¿cuál es? Vamos a ver. Esto sí me lo puedo contestar ChatGPT. ¿Cuál es la mejor herramienta para detectar el uso de IA en textos académicos? Aquí me lo va a decir porque hay una que es la más conocida. Turnitin, esa es. Todas estas son las que, de hecho, yo he usado esta que se llama Turnitin o Turnitin, y he usado esta que se llama Originality.ai. Esas herramientas, usted pone el texto ahí y le dice la posibilidad de si es o no es generado con inteligencia artificial. ¿Se le puede contactar? Claro que sí. rogelio@rdp.la. Pregunta, yo bajé la aplicación de ChatGPT en el teléfono, entonces no es necesario, puedo entrar directamente. Es la misma, digamos, Wilma, si usted bajó la del teléfono y hizo su perfil con su mismo usuario, la puede usar en el teléfono o en la web o en cualquier lado, y mientras esté usando el mismo usuario, lo que continúa en un lado va a estar en el otro. Entonces, digamos, yo lo uso así. Yo uso la web, pero también uso la de la Mac, que está aquí. ¿Ves? Esta es la bajé para Mac. También uso la de la web, la tengo en todos mis teléfonos, y es la misma, o sea, porque estoy logueado con el mismo usuario. Entonces, lo que hago en una se refleja en las otras, mientras sea el mismo usuario.
¿Cómo podría ayudarme la IA en mi pequeña lechería? Gracias, Gorileo. Alejandro, bueno, usted lo decide, Alejandro. Usted, de hecho, hay varias ideas que dieron ahí para generar contenido, para generar planes de ventas, para generar mercadeo, para analizar análisis, para pedir ideas. Digamos, ¿qué ideas puede usar usted? Vea, y qué bueno que hace la pregunta. Vea a ChatGPT como un asistente genio. Pídale consejo. O sea, pídale consejo, dígale, ¿qué ideas tiene usted? Digamos, un problema que tenga en la lechería. Digo, okay, necesito vender más de esto. O ¿cómo puedo hacer? Plantéele el problema con todo detalle. Dígale, ok, tengo este problema, ChatGPT, y hay una cuestión muy interesante que se le puede poner a ChatGPT, que se le puede pedir que funcione como un rol. Usted le puede decir, ChatGPT, compórtese como un experto lechero con años en el mercado. ¿Ok? Así empieza. Usted, ChatGPT, va a ser un lechero que tiene años trabajando en el mercado costarricense. ¿Ok? Basado en eso, pídale el consejo, dígale, ¿qué me recomendarías para? Y dile su problema y váyase. Y converse, empieza a conversar. Es un chat. Y va a ver lo interesante que es y las ideas que empiezan a salir. Repita su email, Rogelio, como mi nombre, @rdp.la. Tómenle un pantallazo ahí si quieren. Rogelio @rdp.la. Le puedo pedir que no solo haga el guión, sino que elabore el reel con imágenes. No exacto. Le puede pedir imágenes, sí, para cada parte del guión, digamos. Pero ahí que queden iguales, necesita como jugar un poquito con eso, pero sí. Ahí sí va a necesitar probablemente la versión pagada de ChatGPT si lo quiere hacer en ChatGPT. Pero también lo puede hacer usando FreePic y simplemente va creando las imágenes que necesita una por una. Es su diseño. Dice Germán nada más, creo que la clave es dominar el esquema de prompts para poder sacar el provecho. Sí, totalmente, Germán. De hecho, uno se va acostumbrando y no hay una regla. O sea, uno va como que aprendiendo tips de cuál prompt funciona mejor. ¿Cuál es la utilidad que se le puede sacar a la versión de pago? Vea, la utilidad es no tener límites. Porque usted vio ahorita, Eduardo, que después de solo pude generar 2 imágenes, que después ya me empezó a decir que no podía generar suficiente. O sea, la gran utilidad que se le saca es que no hay límites, que yo la puedo usar a cualquier hora, que me funciona rápido, que siempre está disponible. Y la gran utilidad es usarla para todo lo que sea posible. Digamos, no solo lo vean como un generador de contenido, yo lo uso para generar ideas. Le voy a poner usos que yo le doy. Le he usado para generarme planes de, digamos, planes de ejercicio, planes de alimentación. Digamos, yo soy hipertenso. Entonces yo ya la vez pasada le dije a ChatGPT, vea, soy un hombre de 49 años, hipertenso, un poco sedentario, que además solo me gusta caminar y que me gustan estos platillos y no me gustan estos platillos. Le di toda mi información, todo lo que yo soy, mi salud, mi edad, mis hábitos, y le digo, basado en todo esto, genéreme un plan realista de ejercicio y de alimentación. Me lo tiró y lo he tratado de seguir porque estaba muy bien hecho, claro. Si usted tiene nutricionista, consúltelo con el nutricionista, pero realmente no me ofreció nada loco, simplemente fue algo muy de sentido común. Entonces, ¿cómo le puede sacar provecho? Véalo como un asistente. Véalo como un asistente para pedirle ideas, para consultarle, como cuando uno se sienta con alguien y se sienta a pelotear ideas y dice, ¿qué piensas de esto? Entonces, yo creo que la genialidad de ChatGPT es verlo así, o de cualquier otro modelo de lenguaje, vean, entienden que es un cerebro entrenado en cientos, miles y millones de datos y cientos y miles de información y temas. Entonces, la forma de sacarle provecho es pregúntele cosas y vea hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, pídale historias, no pídale historias. Usted va a decidir hasta dónde puede llegar y esa es la utilidad que le puede sacar a la versión pago. ¿Puedo confiar en la redacción de ChatGPT Plus o recomiendo también adquirir Grammarly? Sari, si usted trabaja en cosas que requieren una redacción muy de nicho específica, Grammarly es para nicho. De hecho, yo honestamente para lo que redacto, que son contenidos, informes, presentaciones, me funciona ChatGPT Plus perfecto. Nunca he tenido queja. Ahora, si yo tuviera que redactar algo que tiene que ver con un ensayo o como un libro o como una investigación de nivel académico, probablemente ahí sí usaría Grammarly. Pero honestamente ChatGPT tiene un muy buen nivel. La recomendación es pruebe ambos. Haga una prueba. A mí también me gusta para redactar, que no la vimos. Para redacción me gusta cómo redacta Claude, la que se llama Claude.ai. Pero la respuesta es pruebe ambas. Grammarly es muy buena, pero está creada para cosas más de nicho.
Si son cosas genéricas, ChatGPT se más que defiende en redacción. La calidad de respuesta en texto varía de la versión gratis a la de pago. Realmente ya no, antes sí, ya no, porque están usando el mismo modelo, que es el modelo 4O, entonces la calidad de respuesta ahorita es la misma. El tema es el límite de consultas, eso es lo que cambia. No sé si hay más. Bueno, ya no, pero si quiero realizar un itinerario de día a día con imágenes para un programa de viaje, ¿cuál recomienda? Gemini podría ser muy bueno para eso, Rafael. De hecho, para temas de viajes, yo sí recomiendo Gemini porque Gemini tiene está conectado con Google y ahí sí, para el tema de viajes, a mí me gustan más las respuestas que me da Google. Entonces, podría usar Gemini, pero también aprovecha ChatGPT. No perdemos nada. Y ya está Katherine ahí que tiene algunas cosas que contarnos y además hay una encuesta que llenar. Muchas gracias. Qué interesante este tema y de verdad para las empresas nos llevamos una buena herramienta. De verdad, muchas gracias, Rogelio, por este tema que estamos ahorita desarrollando. Rápidamente les queremos decir que el Banco Nacional tiene y lanzó un concepto, mi negocio, una propuesta con ofertas que se ajustan a cada empresa, en la cual podemos ver en qué nivel estamos, si estamos en el nivel emprende, si estamos en crece o lidera. ¿Quieres saber en qué etapa está cada empresa? Visítenos, es fácil ingresar a nuestra página www.bncr.fi.cr en la sección de pymes y ahí puede encontrar una guía, cómo descubrirlo, puede recibir consejos y hasta obsequios. Los invitamos a que conozcan más de esta propuesta y este concepto que el Banco Nacional les ofrece. De verdad, Rogelio, muchísimas gracias por este espacio. No sé si desea brindar algún mensaje final. No, agradecerles por el tiempo. Vean, yo sé que es un tema muy profundo, o sea, de verdad que espero haberles por lo menos picado la curiosidad. De verdad, no puedo hacer más énfasis en la importancia de que practiquen. Más bien la pregunta, Katherine, el PDF, yo ya se lo mandé a usted lo hacen llegar, ¿verdad? El PDF de la presentación. Sí, los hacemos llegar. Se los hacen llegar por correo. Pero con todo gusto, de verdad, piérdanle el miedo, sáquenle provecho todo lo que puedan. Esto puede hacer, vean, de verdad, puede hacer una gran diferencia en sus negocios. Yo sé que para mí ha hecho una gran diferencia, entonces ojalá se puedan llevar algo y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a todos que se conectaron en Facebook y de verdad que tengan una linda noche. Feliz noche.